Núcleo y nudo sadomasoquistas. El núcleo infantil y su destinación. En el marco de la exploración del nudo, del mundo y de sí mismo, el niño descubre un momento dado su capacidad para sufrir y para causar dolor, con todos los procesos corporales y psíquicos que acompañan a ambos hallazgos. El niño aprende a superar las incomodidades y la pupa que se ha hecho, pero se tendrá que enfrentar también a su calidad de predador, por ejemplo, comprendiendo que la carne que come procede de un animal que ha sido sacrificado. El dolor físico es fundamental para tener la experiencia de los peligros del mundo y de sus propios límites, como cuando los niños se queman al tocar la lumbre. Eso les enseña a evitar siempre el fuego. A su vez, el aprendizaje de la renuncia y de la injusticia constituyen también para ellos un dolor físico. Nunca se puede tener todo lo que uno quiere ni todo lo que necesitaría. Estas limitaciones sirven para construir el ser, siempre y cuando sean planteadas en proporciones razonables. Así pues, el niño aprende poco a poco que el dolor es inevitable. Si los padres acompañan este aprendizaje con madurez, humor y ternura, él aprenderá a gestionar todas las relaciones complejas que engendra su propia crueldad y los límites que les imponen, y la crueldad del otro y los límites que él mismo se impone. La crueldad infantil espontánea es inocente y es su propio dolor el que enseña al niño que el otro sufre tanto como él. Un ser que no hubiera pasado jamás por la experiencia del dolor será alguien de una crueldad sin límites. Este núcleo, bien acompañado por los padres, permite que el dolor, necesario e inevitable, no se transforme en sufrimiento, prolongación inútil del dolor. El adulto maduro descubre así la alegría, o sea, la capacidad de enfocarse en la fuerza de la vida a través de los episodios dolorosos. El nudo o el núcleo sadomasoquista adulto. El medio familiar puede crear nudos sadomasoquistas, habituando al niño a vivir en el sufrimiento. El nudo procede la mayoría de las veces de una educación cargada de crueldad, castigos físicos, privaciones, vejaciones, etc., o de un clima de violencia cotidiano. En la casa, conflictos entre los padres o hermanos, violencia psicológica, verbal, etc. El niño, víctima primera, tendrá a imitar a quien lo ha hecho sufrir e identificarse con su verdugo. El dolor es una señal que nos mantiene con vida, pero cuando se prolonga más de lo necesario, se convierte en un modo de vida e implica una relación de dominante y dominado en la que ambos son cómplices con la misma intensidad. Esta intensidad surge al comienzo de un proceso de protección del cerebro que produce endorfinas en situaciones de estrés, comprendiendo el peligro o el dolor por medio de estas sustancias destinadas a mantenernos activos y con vida. Igual que una persona puede convertirse en drogadependiente, de idéntica manera son muy numerosas las personas que acaban dependiendo de estas endorfinas producidas por la repetición de situaciones penosas. El sadomasoquismo se organiza en torno a la relación entre dominador y dominado. Que puede resultar tranquilizador, pues la complejidad de la relación humana se reduce a una jerarquía fija. La víctima de un verdugo jamás está sola, porque el verdugo tiene necesidad de ella. Igualmente, al verdugo tener la posibilidad de someter a otro a su voluntad le produce un sentimiento de omnipotencia, casi de inmortalidad. Estas relaciones son extremadamente duraderas y en el fondo simétricas, puesto que cada uno de ellos está al servicio del otro. En el ritual sadomasoquista, el dominador sirve al dominado de la misma manera que el dominado sirve al dominador. El núcleo sadomasoquista por sexo. El sadomasoquismo se impondrá a través de la violencia física o psíquica, de exigencias desmesuradas como sacar las mejores notas de la clase, no llorar jamás, etc. Y de jerarquías arbitrarias en las que el niño estará siempre en el escalón más abajo, salvo que encuentre a alguien menor que él y le haga sufrir a su vez. Paradójicamente, un exceso de precauciones o una carencia de experiencias normalmente dolorosas puede también crear un núcleo sadomasoquista. El niño, cuando es criado entre algodones, no tiene acceso al dolor y como gran maestro
no tiene acceso al dolor como gran maestro y no ve ningún límite que se oponga a su omnipotencia, puesto que sus padres lo sobreprotegen, situándose ellos en una posición subalterna. El niño entonces puede desarrollar un núcleo sadomasoquista que en realidad se traduce en una persistente carencia de autonomía. El núcleo sadomasoquista por carencia. El sadomasoquismo puede surgir de la falta de informaciones importantes. Si el juego, el humor o la ternura no forman parte de la educación, el niño no conoce otras relaciones que no sean las dolorosas. La persona adulta afectada por un núcleo sadomasoquista no vivirá más que unas relaciones que se establecen entre víctima y verdugo, pasando de uno a otro rol sin llegar a comprender jamás por qué la felicidad y la alegría nunca llegan. Se puede descubrir la existencia de un árbol genealógico donde los núcleos sadomasoquistas son muy activos cuando una persona enuncia como objetivo propio el ser feliz o el poder encontrar la alegría. Estas tendencias, que corresponden a la expresión del ser esencial, permanecen retenidas en el núcleo sadomasoquista. El núcleo sadomasoquista adulto en los 4 centros. Núcleo sadomasoquista intelectual. Es la crítica continuada, la agresión verbal, los juicios mordaces, las bromas humillantes y las relaciones de dominación intelectual en las que uno repite lo mismo que el otro dice. Una persona educada en la violencia verbal generalmente reproducirá ese mismo modelo en sus formas de comunicación con otros. Núcleo sadomasoquista afectivo. Es el modelo de pareja donde uno es víctima y el otro verdugo, a veces por circunstancias de la vida, vejez, enfermedad, discapacidad, etc. Los roles se invierten y quien sufrió hace ahora sufrir al otro todo cuanto le hizo sufrir. Estas parejas duran mucho y son muy prolíficas, y el trabajo sobre el árbol pone en evidencia hechos como la abuela casada con un monstruo que le hizo 11 hijos, permaneció toda su vida al lado de él y le siguió a la tumba pocos meses después de que él falleciera. Es importante plantearse el tema de la complicidad entre verdugo y víctima. Las relaciones del dominio inherentes a este núcleo en el fondo son muy tranquilas, porque los roles se distribuyen de una vez y para siempre, lo cual hace a la familia estable, aunque de una manera perversa. Núcleo sadomasoquista sexual creativo. El mundo del BDSM, acrónimo de Bondage, Domination y Sadomasochism, esclavitud, dominación y sadomasoquismo, rebosa de prácticas más o menos dolorosas o sórdidas, a veces presentadas con carácter artístico. Prácticas con limitación visual o corporal, esclavitud, flagelación, suspensión, estímulos de dolor hasta el límite, gradaciones en la tortura, etc. El sadomasoquismo sexual es un género muy establecido sobre el que será muy útil documentarse bien si los núcleos sadomasoquistas son numerosos en el árbol genealógico. En el ámbito de lo artístico se pueden citar el tatuaje y todas las formas de arte que aspiran a la transformación del cuerpo, llamado body art, así como las prácticas artísticas que exigen sufrimiento y deformaciones corporales, como sucede en la danza clásica. El núcleo sadomasoquista en el arte camina a la par con un perfeccionismo intenso y establece una clara diferencia entre superior e inferior, una vez más el dominante y el dominado. Núcleo sadomasoquista material. El elogio al esfuerzo y la privación procede de este núcleo y se acompaña de la creencia de que la vida es dura. Los malos tratos infligidos al niño inculcan en ellos un núcleo sadomasoquista corporal que, como Freud describió ampliamente, puede convertirlos en sexuales. La avaricia, la dureza y las privaciones impuestas son propias del sadomasoquismo material. Ciertos padres dan muestras de una enorme creatividad en el campo de la crueldad. Por otra parte, todas las actividades deportivas que tienen como objetivo la emisión de endorfinas, como el jogging concerniente al sadomasoquismo corporal,
La creencia de que el dinero debe ganarse a precio de intensos sufrimientos tiene también que ver con este núcleo. Esta creencia juzga negativamente y culpabiliza los éxitos profesionales que son fruto del talento o la pasión y los estigmatiza de dinero fácil. Algunos aspectos culturales del núcleo sadomasoquista. La exaltación del dolor bajo todas sus formas tiene mucho que ver con este núcleo. Parirás con dolor los hijos y tú ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es una afirmación que refuerza el núcleo sadomasoquista. Las figuras de héroe que son capaces de resistir la tortura, las heridas o las privaciones abundan a lo largo de la historia, particularmente con el contexto bélico. La fascinación por el horror extremo es un componente característico del núcleo sadomasoquista. Todas las diversiones en las que el público se nutre del sufrimiento de los participantes, los juegos en los circos romanos, la Inquisición cristiana, etc., tienen un fondo sadomasoquista. De las prácticas espirituales se puede citar todo cuanto tenga que ver con la mortificación del cuerpo, veneración a mártires cristianos y prácticas, autoflagelación, estigmas, etc., que de ello deriva. Sin embargo, casi todas las tradiciones espirituales tienen un núcleo sadomasoquista y su parte de automortificación. La meditación extrema de ciertas escuelas zen y en las corrientes vipassana, los ayunos, ciertos excesos del yoga o el ascetismo avanzado tienen mucho que ver con este núcleo que afecta a todas las vías en las que la iluminación se alcanza a través de la experiencia y la superación del dolor. Las creencias tipo es necesario sufrir para estar bella remiten también a un sadomasoquismo ordinario propio de las sociedades desarrolladas. Psicomagia y resolución del núcleo sadomasoquista. Cuando una persona estudia su árbol genealógico y descubre en él un núcleo de esta naturaleza, con frecuencia le resulta de gran alivio comprender que todo lo que ha sufrido o ha presenciado no era realmente la vida, sino un juego de violencia y crueldad que le había sido impuesto con fórmulas falsas del tipo «es por tu bien» o «te lo merecías». El núcleo sadomasoquista engendra una enorme rabia generalmente reprimida durante la infancia porque él o la consultante estaba, de hecho, en una posición de dominado, puesto que era menor, más débil y dependiente. La violencia padecida la vuelve entonces contra sí y la persona puede volverse depresiva, sufrir enfermedades autoinmunes, perder sus dientes, su energía, su alegría de vivir, etc. El sadomasoquismo extremo lleva incluso hasta el suicidio. El primer paso que hay que dar es hacer frente a esta rabia reprimida para recuperar la fuerza vital. Recuperar y expresar la rabia. En un primer momento es necesario identificar al agresor. Pueden ser los padres, un hermano mayor o una institución. Si el agresor es 1, 2, 3 personas concretas, adquirir tantas sandías como agresores haya, padre, madre, hermano, hermana, y luego pegar en cada sandía una foto o un retrato de dicha persona. Cubrir el suelo con un plástico amplio y expresando en voz alta todas las quejas, destruir la sandía con un mazo o un martillo, un bat de béisbol o a patadas. Una vez salida toda la rabia, recuperar la pulpa de las sandías y ponerla a cocer. Con ella haremos una mermelada. Los restos serán enterrados junto a las semillas y las fotos, plantando a continuación un arbusto sobre la sepultura en cuestión. La mermelada se la ofrecemos a los padres o hermanos, y si no es posible la llevamos a la tumba. Si la rabia concierne a una persona contemporánea que no estuvo presente durante nuestra infancia, pegar una fotografía sobre una pelota de plástico tipo balón de fútbol y darle tantas patadas como fueran necesarias hasta alcanzar nuestra satisfacción. Después arrojar la pelota a un río tras haberle untado miel. Si la rabia concierne a una institución, habría que ir de noche a bombardear su puerta de acceso con una docena de huevos. En el caso de una rabia extrema, depositar los propios excrementos ante la puerta y enviarlos a dicha institución en una caja cerrada. Los animales demuestran su ira defecando
es un modo muy primitivo de expresión que habla del inconsciente profundo. En los años 1950, la célebre cantante chilena Violeta Parra, instalada en el Café do Brasil, entró en rabia contra un periodista que la estaba importunando con preguntas muy agresivas. De un solo golpe se puso de pie, se levantó la falda y orinó encima de este antes de marcharse con toda dignidad. Devolver simbólicamente los golpes. La relación sadomasoquista establece desde un principio un vínculo de dominante con dominado que el niño no tiene la capacidad de poner en cuestión. Una vez convertido en adulto, sin embargo, podrá devolver los golpes recibidos y liberarse. Para la devolución de golpes es necesario adquirir un látigo o un flagelo, símbolo de castigo corporal, o un cinturón. Si los padres han fallecido, ir hasta su tumba o lugar donde sus cenizas fueron esparcidas y azotar la tumba, o una foto de progenitor, manifestando toda la rabia, todo el sufrimiento. Después quemar el látigo, enterrar las cenizas, defecar encima y plantar un arbusto. Si los padres están vivos, ir a verlos. Si se tiene miedo de ellos, utilizar personas que los representen y azotar el suelo expresando todo el resentimiento acumulado. Luego exigirles que entierren ellos el látigo y asistir a dicho entierro, plantando después un arbusto. Para simbolizar el vínculo que se quiere deshacer, se puede devolver a los padres o a su tumba un par de esposas, una cuerda o una cadena, todo ello con una gran templanza. Si los padres hubiesen dado pruebas de violencia verbal, escribir sobre un pergamino todos los insultos o formas despectivas que ellos hubieran empleado y devolvérselas con una tarta o una caja de bombones. Hacer frente a la violencia propia, aprender a matar para aprender a vivir. Los núcleos sadomasoquistas con frecuencia presentan una negativa a su propia capacidad de producir violencia. Ahora bien, todo aquel que se abstiene de hacer daño por impotencia o por rechazo continuará siendo alguien potencialmente agresivo. Un árbol con núcleo sadomasoquista nos hace falsamente personas agradables, por lo que para restaurar nuestra auténtica personalidad será necesario comenzar a recuperar la capacidad de matar. Asistir a un curso de tiro y después llevar a la propia casa una diana acribillada por las balas y exhibirla enmarcada durante un determinado tiempo. Aprender un arte marcial enfocado al combate frente a un arte marcial interior como el Qigong o el Tai Chi, y progresar hasta llegar a un nivel en el que uno pueda sentirse seguro de sí mismo. O una vez convertido en alguien capaz de agredir a otro, uno podrá abstenerse de hacerlo de manera voluntaria y con conciencia. Aprender a conocer el sadomasoquismo. Para hacer frente a los núcleos sadomasoquistas en el árbol genealógico, es indispensable documentarse sobre los ritos, las prácticas y los juegos del sadomasoquismo sexual, sin juicios ni prejuicios. Es posible que algunas de estas prácticas puedan tentar al consultante o le permitan liberarse de los nudos que le hayan sido impuestos por el árbol genealógico. Numerosos rituales de las prácticas del mencionado BDSM proceden del arte escénico y no implican ningún dolor físico. Abrir la propia curiosidad a prácticas nuevas permitirá ir comprendiendo con muchos hábitos y deshacer algunos nudos que se creían insolubles. Algunos casos que ilustran la resolución de núcleos sadomasoquistas. La hija pequeña y el flagelo. Penúltima de una hermandad de 8, esta mujer había sido el chivo expiatorio de una madre sádica que la golpeaba por cualquier motivo con la complicidad pasiva del padre. Llegada a la edad adulta, vivió durante mucho tiempo como un ratoncito, silenciosa y sumisa. Estudió su árbol genealógico en el marco de un trabajo terapéutico más amplio, emprendido a los 50, debido a un malestar vital permanente y a una serie de problemas físicos que afectaban particularmente su dentición. El trabajo llevado a cabo con esta consultante le permitió relacionar la
descarnadura que padecían sus dientes con la agresividad reprimida. Siempre víctima de todos los golpes, aquella mujer contenía mucha rabia dentro. La explotación prudente y razonada de los ritos sadomasoquistas, en particular una sesión en la que se flagelaba a una mujer que había consentido en ello y que se prestó a desempeñar el papel de la madre, le permitió encontrar su propia relación con aquel núcleo y explorar sus deseos masoquistas personales, escasamente desarrollado en su caso. Su acto de psicomagia consiste en acudir a la tumba de su madre y azotarla mientras expresa toda su ira para después depositar sobre la misma un par de esposas, símbolo del vínculo que había decidido deshacer, acompañadas de un tarro de mermelada de rosas, símbolo del amor subyacente en todas las relaciones pervertidas por los núcleos sadomasoquistas del árbol genealógico. Caso 2. El niño encorsetado. El consultante es un hombre joven, alto y delgado, que ha pasado toda su infancia y adolescencia llevando un corsé ortopédico prescrito por su médico debido a la avanzada escoliosis que padece. Ha sido educado por un padre viudo que le quitaba el corsé solo 10 minutos al día para poder bañarlo sin darle un masaje jamás, ni jugar con él, ni proponerle alguna otra actividad que pudiera compensar su molestia corporal. Hoy día, convertido en un experto contable, intenta estudiar teatro y canto, su verdadera vocación, pero padece un problema. Cada vez que respira profundamente o expresa una emoción, se le provocan auténticas crisis de llanto que le molestan enormemente. Por otro lado, se queja de tener una sexualidad en la que no puede alcanzar el orgasmo, así como de padecer una fuerte angustia permanente y poco clara que le supone un serio problema para muchos de sus planes. Trabajando su árbol genealógico, se pudo dar cuenta de que los nudos sadomasoquistas estaban muy presentes en su árbol. Una educación muy severa, castigos físicos, conflictos con sus parejas y relaciones familiares marcadas por la frialdad y la crueldad. Decía, sin embargo, tener una relación muy fuerte con su padre, pero cuando se le preguntaba cómo le trataba se mostraba incapaz de nombrar ni un solo signo de afecto. Su padre le criticaba y le corregía constantemente y la relación entre ambos se sostenía esencialmente en eso. Su acto de psicomagia consiste en conseguir un corset ortopédico, lo más parecido al que acostumbró llevar puesto, y concretar una cita con su padre. A esta cita debe acudir con una caja de bombones como muestra de un afecto filial. Le pedirá que se los coma mientras él golpea el corset con un bate de béisbol, al mismo tiempo que expresa ante él todos sus sufrimientos. Después, en compañía de su padre, irá a enterrar el corset que él previamente habrá pintado de dorado y luego plantará un arbusto encima de la sepultura. Caso 3. Núcleo incestuoso sadomasoquista. Este consultante se quejaba de haber tenido una madre fría y severa que le había educado sin la menor ternura y que siempre se había negado a defenderle en los castigos físicos que le imponía su padre. Llegado a los 40 años, la ira que sentía contra su madre le impedía mantener unas relaciones normales y gratas con las mujeres, y muy a menudo todo ello le producía incluso impotencia. Se le sugirió pedir a una mujer dispuesta a ello que represente a la madre, desnuda y de rodillas. Esta se prestará a una flagelación simbólica donde él golpeará un cojín con un cinturón y con cada golpe ella gemirá como si el cinturón hubiese azotado su espalda. A continuación, el consultante trazará sobre su espalda con un lápiz de labios rojo una serie de líneas que simularán las laceraciones causadas sobre la piel. Una vez finalizado el acto, él guardará el cinturón convertido en el equivalente de un objeto de poder chamánico y enterrará la barra de labios plantando después un arbusto encima de ella. En este caso en particular, el consultante se casó muy poco tiempo después con la joven que se había prestado a este acto de psicomagia. Núcleo y nudo narcisistas. El núcleo infantil y su destinación. El narcisismo es ante todo sentir amor por uno mismo. En este sentido constituye una etapa fundamental para el niño que a través de su núcleo narcisista irá convirtiéndose en una persona autónoma respecto a su identificación con los padres, más en particular con su madre. Poco a poco irá reconociéndose en el espejo, afirmando al principio basándose en la negación
sus propias ideas y sus propios deseos, identificándose y llevando a cabo una exploración autoerótica de su cuerpo. Esta primera pulsión consiste en experimentar placer tocándose a sí mismo, le conduce a la masturbación y lo introduce en una dualidad ambigua porque la mano que toca a su vez es tocada por el cuerpo y el cuerpo tocado también por la mano. En la autosatisfacción todo el cuerpo se convierte en el otro. Si mi mano satisface mi cuerpo y mi cuerpo me satisface, la mano se convierte en un cuerpo entero que siente placer y el cuerpo es la mano que toca. Y el cuerpo que la mano toca se transforma a su vez en un cuerpo entero que produce placer. Se divide en dos, precisamente esta es la base del narcisismo. De ahí se deriva el placer de reconocerse en el espejo y después en los otros, con el deseo de que el otro se nos parezca. Estas etapas son fundamentales para poder acudir después con toda confianza al encuentro de la alteridad esencial del otro y gozar también de quien no se nos parece, pero nos enriquece. El nudo o el núcleo narcisista adulto. La manera en que los padres hayan vivido su propio narcisismo es determinante para su capacidad de acompañar a su hijo en el amor a sí mismo y en la aceptación del otro. Si se crea un nudo narcisista, el niño ya convertido en adulto seguirá parcialmente prisionero de su núcleo narcisista y será incapaz de entrar en relación con el otro, de compartir y de enriquecerse con esa alteridad. El nudo narcisista se crea por un exceso de narcisismo o por el contrario a causa de una herida narcisista. Es muy frecuente que los hijos de un gran artista con un narcisismo sumamente desarrollado sufran por no ser nada más que meras réplicas de su padre o de su madre y padezcan un sentimiento de inexistencia. La raíz profunda del narcisismo es la siguiente. El niño para vivir necesita ser amado, porque si no languidece su personalidad estalla y él se destruye. Si no es querido por la madre o el padre, o por ninguno de los dos, se dispersa y se ama a sí mismo, se convierte en una fortaleza psíquica cimentada sobre dos sentimientos clave: el odio de la madre o el padre que no lo han querido nunca y el dolor de no ser amado. Por culpa de este odio y por rechazo a ese sufrimiento de no ser querido, él se encierra en el narcisismo. Y para vencer el núcleo narcisista es necesario perder el miedo al sufrimiento, decidirse voluntariamente a hacerle frente y aceptar los sentimientos negativos que fundamentan las bases del narcisismo. El nudo narcisista por carencia. El nudo narcisista se crea cuando la extrema angustia de no haber sido querido se ve compensada por un exceso de amor a sí mismo, como si la única persona digna de confianza fuera uno mismo. Este es muy a menudo el caso de las personas que son muy carismáticas, que se han hecho a sí mismas, pero que, llegadas a la edad adulta, no reconocen en el mundo nada más que su propio reflejo. El narcisista se ve obligado a enfrentarse constantemente al vacío de su auténtico ser. El otro no existe, porque toda la energía del deseo, del amor, de la atención, la tiene concentrada en sí mismo. El mundo se convierte en una reserva de materia destinada a convertirse en mí, a adquirir su carácter extraño y amalgamarse con la única persona que existe, uno mismo. Un narcisista llega a este mundo para llevar a cabo actividades que lo representen, que sean características de él, y con profundo desprecio hacia la humanidad, porque nadie puede ser superior a él. En el fondo, todo narcisista es un huérfano. El nudo narcisista por exceso. Cuando una persona que forma una pareja tiene nombres idénticos o similares, cuando dos personas que forman una pareja tienen nombres idénticos o similares, Luis, Luisa, Carlos, Carla, José, Josefina, Juan, Juana, Mario, María, son el anagrama del otro. Como ya se vio antes, o ambos nombres tienen casi todas sus letras en común: Dora y Aldo, Simón, Noemí, Rosa y Carlos.
es muy probable que esa pareja esté unido por núcleos narcisistas y rechace inconscientemente cualquier aporte que les resulte externo a su pareja. Las parejas narcisistas se reúnen por medio de un efecto espejo, nombres en consonancia o con significados similares, profesiones idénticas, igual origen geográfico, etc. En los casos en que los nudos narcisistas sean muy poderosos, a los niños se les pondrán nombres iguales o muy similares a los de los padres. Así, Juan y Juana pusieron a sus hijos los nombres de Juan Pablo y Juanita, mientras Carlos y Rosa les pusieron Carlitos y Rosita. Frente a parejas así, los niños no existen, no son otra cosa que una mera reproducción de sus padres. Despreciados como se ven, tampoco pueden crecer, porque si se convierten en adultos tan importantes como sus padres, estos no lo soportarán, lo cual produce en los niños una gran dificultad para convertirse en ellos mismos y emerger del rol del espejo preestablecido, halagador o negativo, por sus padres. Es decir, el narcisismo supone que no hay ninguna persona mejor que yo y que el narcisista sea siempre un huérfano, porque no ha tenido nunca un modelo parental o debido a que sus padres no le han dejado otra posibilidad que la de ser su reflejo. Cuando un narcisista encuentra a una persona que es superior a él en belleza física, en talento, etc., tomará ese encuentro como una injusticia y será presa de una envidia insoportable, pudiendo incluso dedicar todas sus fuerzas a destrozar a quien le haya superado. La historia del arte es muy fecunda en estas rivalidades. Salieri contra Mozart, Nicanor Parra contra Pablo Neruda, Dalí contra Picasso, etc. El nudo narcisista adulto en los 4 centros. Núcleo narcisista intelectual. No escucha a los demás. Rechazo o destrucción de las ideas nuevas, incapacidad para el diálogo, incapacidad para cambiar el vocabulario y adaptarse al del otro, complacencia en la queja, no soy nadie, no sé nada, tengo el espíritu poco claro, ausencia de curiosidad intelectual, incapacidad para abrazar un sistema de pensamiento no habitual. El narcisismo intelectual consiste en monopolizar la conversación sin escuchar a los otros, escucharse solo a uno mismo. Ciertas actitudes hipercríticas tienen su origen en el narcisismo. Hay que demoler la forma de pensar del otro para afirmar la propia superioridad. Núcleo narcisista afectivo. Querer ser amado sin amar. El amor por uno mismo prevalece sobre el amor por el otro. Rechazo de sentimientos que no se comprenden. Búsqueda desenfrenada del alma gemela, la persona que será nuestro espejo amoroso. En el marco de un narcisismo herido, las personas en cuestión pueden pasar su tiempo lamentándose, enumerando sus desgracias pasadas, presentes y futuras. El narcisista también puede querer absorber afectivamente al otro, puesto que ambos nos amamos, tú te conviertes en mí y además practica la caridad de una manera ostentosa con el único fin de ser admirado. El narcisista proyecta una imagen idealizada de sí mismo, aunque a su vez se ausenta de sí mismo en el beneficio de la imagen que él ha creado. En sus relaciones emocionales exige a la otra persona que vea su personalidad más favorecedora y no su ser auténtico. Núcleo narcisista sexual y creativo. Estas dos formas de narcisismo se fundamentan en la masturbación como la mayor culminación creativa o sexual, sexualidad masturbatoria, exhibicionismo, utilización del otro para su propia masturbación, arte autorreferencial, autorretrato, autoficción, celebración del ego individual en el arte. Utilizar la imagen del otro para luego imponerle los propios sufrimientos y exigencias narcisistas tomando el poder sobre él. Es una conducta muy frecuente del ámbito del narcisismo artístico. Fotógrafos de modas, directores de escena. El nudo narcisista es generalmente muy evidente entre ciertos artistas que se convierten en espectadores de sí mismos, llegando hasta el punto de hablar de sí mismo en tercera persona, como si se hubieran convertido en una marca. Igualmente coleccionan los premios como si fueran pruebas de su esplendor.
Núcleo narcisista material. La persona mantiene una relación obsesiva con su propio cuerpo, que debe ser perfecto y plegarse a exigencias estéticas muy precisas. El culturismo, el modelaje o la mayoría de las artes escénicas, teatro, danza, etc., sirven para estimular el núcleo narcisista de la misma manera que ocurre con el mundo del deporte, en el que sus divos se convierten en auténticos íconos. En estos casos, el espectador no se le ve como un interlocutor, sino como un espejo. Pagar mucho por una escultura o por un cuadro con el propio retrato, por un panteón grandioso con un coche de lujo, por su mansión impresionante, son manifestaciones características del narcisismo material. El narcisista también puede llegar a obsesionarse con los mínimos detalles de la decoración de sus propiedades, que él considera como el espejo de sí mismo. Económicamente, el narcisismo consiste en gastar el dinero para mayor ornamento de sí mismo, de su propio mundo. Algunos aspectos culturales y religiosos del núcleo narcisista. La sociedad actual, presentida por el escritor y filósofo francés Guy Debord como la sociedad del espectáculo, en la que el artista estadounidense Andy Warhol, gran narcisista por excelencia, profetizó que cada uno querría tener sus 15 minutos de gloria. Está invadida por núcleos narcisistas mercantiles donde la celebración vacía de la notoriedad reenvía al espectador a un mismo tiempo a su propia insignificancia y a su sueño de ser, él también, el centro de todas las miradas. La revista People y El Corazón, los concursos y programas reality show y la idea de perfección cada vez más inaccesible de las fotografías retocadas para crear cuerpos imposibles acentúan el núcleo narcisista de la sociedad occidental. Los minions, hombres bonitos, del rey III de Francia, se ataviaban y disfrazaban como su soberano. Estos fenómenos de imitación, aún en vigor en la jet set o el mundo de la moda, están destinados a halagar el narcisismo de las personas poderosas con el fin de obtener sus favores. Todos los fenómenos que crean tendencia están incluidos en este núcleo. Desde el punto de vista religioso, todas las prácticas basadas en la imitación y en la meditación están incluidas en el núcleo narcisista. La imitación de Cristo, la imitación de la Virgen, las prácticas tántricas donde quien medita alcanza la divinidad, o el gurú indio Osho, que inventó las prácticas de hacer llevar a sus discípulos un medallón ornamentado con su propia fotografía, el fanatismo y la adulación a estrellas del cine o de una corriente espiritual provienen también de un núcleo narcisista. La corriente New Age, que puso el yo en el centro de la búsqueda espiritual, facilitó desviaciones procedentes del nudo narcisista, como cuando un practicante espiritual particularmente inspirado exhibe ante sus compañeros o discípulos un estado de trance o de éxtasis tal que puede llegar a confundirse con un orgasmo en solitario. Psicomagia y resolución del núcleo narcisista. En este núcleo es necesario distinguir entre dos tendencias. El narcisista que triunfa rara vez desea curarse porque se encuentra apresado en una trampa de su propia satisfacción. Sin embargo, si su ser esencial le llama a través de una revelación o por medio de una prueba como una enfermedad, una mutilación o una humillación, él podría querer salir de su núcleo. El propio narcisista herido siente una auténtica avidez por reparar su propia imagen de sí, pero puede verse atrapado en un trance narcisista negativo. No valgo nada. Independizarse del espejo del yo idealizado. Una persona que sea demasiado dependiente de su apariencia física deberá cambiar radicalmente su aspecto, rasurarse el cráneo, dejarse crecer una densa barba, en el caso de ser un hombre, cambiar el color del pelo, llevar durante algún tiempo una máscara de persona fea, salir a la calle con aspecto descuidado y hacer frente al yo oculto.
Una persona excesivamente dependiente de su posición y de sus ventajas deberá cambiar su estatus, ejercer un oficio humilde durante todo un día, llevar a cabo un peregrinaje de rodillas a un lugar sagrado, atreverse a presentar una creación artística intencionadamente deplorable ante el público condescendiente, llevar a cabo un acto de caridad anónimo, por ejemplo, una donación económica, comprometiéndose a que nadie lo sepa jamás. Para restaurar un narcisismo herido, si los padres eran muy narcisistas, crear una máscara con una foto del padre o de la madre y hacer 2 agujeros a la altura de los ojos para poder ver, colocarse la máscara y vestirse como el progenitor para pasar todo un día en el pueblo o la ciudad disfrazado de la copia del padre o madre. Al final del día hacer un paquete con la máscara en la ropa y volvérselo al progenitor o depositarlo sobre su tumba. Para poder salir de una imagen de uno mismo infravalorada. Hacer el ejercicio del cuerpo perfecto. Véase el capítulo 5 de la página 277 y a continuación especificar ese cuerpo perfecto utilizando un disfraz, escenificar ese cuerpo perfecto utilizando un disfraz, maquillaje, peluca o postizo, zapatos de tacón, etc. Y salir escoltado por un grupo de 7 amigos disfrazados con imitaciones ligeramente imperfectas y físicamente más pequeños, a la calle principal de la ciudad donde se viva para ir a tomar allí una copa o comer algún dulce como si fuera un rey o una reina acompañado por su corte. Después se seguirán utilizando cuantos elementos de la vestimenta se deseen, seguir llevando puestos mientras que el resto se guardará en una caja de color rosa en el caso de una mujer y en el color azul en el caso que se trate de un hombre. Algunos casos. Liberarse del espejo. Un hombre de 31 años vino a consulta. Era plenamente consciente del hecho de que su narcisismo, la obsesión que él sentía por su propia imagen, le impedían progresar. Muy decidido, solicitó un acto radical. Romper todos los espejos de la casa, conservando solamente uno de 10 centímetros de largo y 10 de ancho para poder afeitarse. Agradecimiento del consultante. Confirma que la rotura de los espejos había anulado la obsesión de su propio reflejo. Un día, mientras comía con una famosa y joven actriz, se percató de que ésta buscaba por todos los sitios su propio reflejo, incluso en el cuchillo con el que iba a cortar la carne. Dijo que se sentía muy aliviado tras haber podido escapar de aquella trampa. Caso 2. El actor y su imagen. Un joven actor obsesionado por el éxito vino a consulta. Padecía una excesiva necesidad de ser visto, de exigir a los ojos de los demás, de existir a los ojos de los demás. El estudio de su árbol genealógico evidenció la existencia en él de importantes nudos narcisistas. Los padres mantenían una relación de espejo en el que los hijos no tenían cabida. Ambos progenitores tenían el mismo nombre en sus versiones masculina y femenina y vivían, según sus propias palabras, como 2 mitades de una misma naranja. En consecuencia, nunca habían prestado atención alguna a sus hijos, gemelos idénticos, a los que en ocasiones tenían serias dificultades para distinguir el uno del otro. En un primer momento, el actor debe marcar su territorio por todas partes, donde quiera actuar, ser visto y ser reconocido en los principales teatros de la ciudad, en los estudios de televisión, en los periódicos más importantes, en los locales más en boga, etc., depositando en ellos algunas gotas de su orina que llevarán consigo en un frasco con cuentagotas. En segundo lugar, debe hacerse maquillar por un profesional para parecer un hombre de 80 años e invitar a 108 personas a una ceremonia que imite la ceremonia de entrega de un Oscar por toda su carrera. Fabricar la estatuilla del Oscar, alquilar una sala, encontrar el correspondiente público, etc. Resultado: un año más tarde el actor mostraba su agradecimiento en una carta.
Después de estos 2 actos, su carrera había dado un giro decisivo, convirtiéndose no solo en un gran actor, sino también en director de escena, lo cual le hacía sentirse mucho más seguro de sí mismo.